La discordia entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo fue otra vez la comidilla de la semana en el escenario político salvadoreño. Y es que por más invitaciones que le hizo el Ejecutivo a los diputados para reunirse en el Hospital San Rafael y en Capres para llegar a un consenso, Mario Ponce y los demás diputables no quisieron llegar, se pusieron de exquisitos con la excusa de que las leyes solamente se hacen adentro de la clica. Y todos sabemos que eso es una vil mentira, porque hasta en la playa se han reunido a trabajar los sinvergüenzas. Así que eso de que solo en la asamblea se hacen las leyes era una excusa para no ceder ante las solicitudes del gobierno. Pues el presidente de la asamblea, Mario Ponce Pilatos, que dicen las malas lenguas que recibe órdenes vía telefónica de don Javi Simán Voldemort. Y sabemos que dentro de los planes oscuros de don Voldemort Simán está crear una especie de gobierno paralelo y con el apoyo de todos los medios de comunicación, del fiscal, de la sala y de todos los partidos de oposición, montar una campaña sucia en contra del gobierno de Bukele. Por eso los ataques en contra del presidente Bukele durante esta cuarentena arreciaron las 24 horas del día, 24/7. Hasta están planeando hacer pasar al presidente como enfermo mental. Todo para terminarle montando una emboscada y darle golpe de estado. Ese es el plan de Voldemort Simán. Y ya sabiendo que Mario Ponce solamente es un títere del titiritero Simán, al preguntarle por qué no asistía a la comisión política a las reuniones en Capres, seguía poniendo excusa tras excusa. La primera, que las leyes solamente se hacían en la clica, lo cual ya sabemos que es mentira. Luego salió con que solo ahí en la asamblea había internet en potencia para subir la reunión al Face y al YouTube. Podemos ir a trabajar, tiene que andar un equipo de casi 20 personas, entre los que graban, los que manejan el sonido, que graban el audio, los que filman la imagen, y el lugar debe estar de alguna manera preparado para tener internet en potencia, para estar conectados a YouTube y estar conectados a Facebook. Preparado para tener internet en potencia, para estar conectados a YouTube y estar conectados a Facebook. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Luego salió con que sí se podían reunir, pero solamente en la UCA, porque era, según ellos, un lugar neutral. Y resulta que llegan a la UCA y ni luz había en el lugar. Hágame usted el favor. Pero lo más inaudito de todo fue que Rodolfo Parker, uno de los acusados de ser el responsable de encubrir a los asesinos de los jesuitas de la UCA, fue invitado preferencial en la UCA. Que se verán cosas. Y se cumplió la teoría de que el asesino siempre regresa a la escena del crimen. Y ahí teníamos a Rodolfo Parker y a Norman Quijano sentaditos en la biblioteca de la UCA. ¿A dónde quedó aquella universidad que luchaba por la justicia social y por los derechos humanos? Recibiendo como si nada a dos delincuentes impunes, a un cómplice del asesinato de los jesuitas y a un financista de las maras. ¡Qué triste en lo que se convirtió la UCA! En un negocio más, tirando todos sus ideales a la basura por unos cuantos pesos. Pues bien, el gobierno tampoco accedió a esa reunión en la UCA porque dijeron que no se prestarían más a ese circo y porque ya sabían de antemano que el tamal ya estaba armado. Y eso de la reunión solamente era otro show mediático de los diputables para terminar haciendo lo que les roncara la gana. Y tal cual, los diputados llegaron a la clica, montaron la plenaria y comenzó el relajo de siempre en el mercado central legislativo. Y
este nido de guacalchías pasaron nuevamente usando la plenaria para despotricar contra Bukele y su gobierno, echándole la culpa de todas las desgracias del país y de no haberse querido reunir con ellos. Pues ese mismo día el presidente les había vetado el decreto 648 por considerarlo inconstitucional. Ese fue el decreto que redactaron tanto el Ejecutivo como los diputados aquellos 6 días que pasaron hablando si los churros eran nutritivos o no. Pues precisamente fue Lady Pachanga Mix, es decir, la Márgara Escobar, que comenzó a gritar en la plenaria bien perra de cómo era posible que el presidente vetara ese decreto. Pero lo más estúpido de esta vieja cachetona es que dijo que a ella esto le parecía una guerra porque en las calles solo veía soldados y policías y no veía doctores. Mire, y aquí ustedes están en guerra o están combatiendo un virus, porque yo doctores no miro en las calles. Creencias de gente pendeja. La mera neta, mano. Mire, tanta Pachanga Mix le quemó la tutumusta, troncha toro. Diputada, los doctores no andan en la calle porque esto es una pandemia, mama, no una campaña de repartición de abate para limpiar la pila. Los doctores están en los hospitales haciendo algo que ustedes no hacen, trabajando y salvando vidas. Por eso era necesario que ustedes fueran al hospital a ver el trabajo de los doctores, para que salieran de su burbuja, de la ignorancia y dejaran de decir tantas estupideces alejadas completamente de la realidad. Y otra que también se puso a escupir veneno y a culpar al gobierno de todo desde su cómodo curul legislativo que no se merece, fue la voz de Jaina de la Cristinita Cornejo, que es otra tóxica, como ver tóxica. Tóxica, como ver tóxica, tóxica, como ver tóxica, tóxica, como ver tóxica. Tóxica. Señor presidente, usted no está afectando a la Asamblea Legislativa, usted no está afectando a la Corte Suprema de Justicia, usted está afectando al pueblo salvadoreño en dejar en una incertidumbre legal y arriesgar que el sábado el regreso sea de una manera desordenada y que perdamos los 80 días de cuarentena que la población salvadoreña ha realizado de una manera muy responsable. Ya fuera momento de tener un presidente que se ponga a la altura de la situación tan crítica que está viviendo el país. Pues al final, tal como lo dijo el presidente, los diputados asesorados por los zorros de Portillo Cuadra y Rodolfo Parker, así lo llamó Mario Ponce. No, pero el 648 es el que le mandaron al presidente, el que el presidente le vetó y han superado ayer el veto. Pero el veto ayer sí. ¿Para qué superarle? ¿No dijo la sala ya de que no, pues? Mira, si tú ves el planteamiento del doctor Parker y el planteamiento del doctor Portillo Cuadra, ellos como abogados zorros que son, terminaron haciendo lo que quisieron y superaron el veto al decreto 648 por puro capricho. Hasta aplaudieron los bayuncos. Y de nada servía porque las fechas de ese decreto ya habían pasado. Además, aprobaron otra ley de emergencia y de reapertura económica, la que les ordenó la ANEP, que no tiene ningún aval técnico del Ministerio de Salud y que incluía el funcionamiento del transporte público desde la primera fase. Incluso habían usurpado competencias del Ministerio de Educación. Y ahí se da cuenta usted que los que se creen absolutos y siguen pensando que el país es su finca son los diputados. Y armaron todo este entuerto de superar el veto y aprobar la otra ley para fregar al gobierno, para acorralarlo y obligar al presidente a sancionarlo. Y si no lo hacía, hacerlo a él responsable del inminente colapso sanitario. Pues ayer el presidente en cadena nacional dijo que vetaría también esa ley. Vamos a vetar ese decreto y nos han dejado sin capacidad política, sin capacidad jurídica para mantener la cuarentena. La cuarentena legalmente se acaba hoy a las 24 horas, pero nosotros
le pedimos a la población mantener una cuarentena voluntaria. Y que se va a hacer una reapertura económica ordenada de acuerdo a un plan elaborado por el Ministerio de Economía en conjunto con la empresa privada. Así que la reapertura económica comienza el martes 16 de junio y contiene 5 fases. Además, un dato que llamó mucho la atención fue que el presidente reveló que al iniciar la pandemia se había reunido con Marena, con el fiscal, con los magistrados de la sala, con el embajador de Estados Unidos y con Rodolfo Cardenal, el antiguo presidente de la ANEP, para elaborar una ley de cuarentena. Esa ley, que fue consensuada en esa reunión por todos, fue la misma ley que la sala declaró inconstitucional la semana pasada. Tuvimos una reunión donde asistió el embajador de Estados Unidos, el fiscal general de la República, el jefe de fracción de Arena, el presidente en ese tiempo de la ANEP, Luis Cardenal, y los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, los 5, incluyendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y asistió también un delegado, uno de nuestros abogados, y un delegado de la Sala de lo Constitucional. Vinieron los 5 magistrados, los 5 de 5, para los que no saben cuántos son. Y el presidente de la Corte, Pineda, doctor Pineda. Estuvimos conversando y llegamos al acuerdo de la ley de cuarentena. Porque ellos decían, y nos dijeron en esa reunión, de que que necesitábamos una legislación que regulara la cuarentena. Y ahí llegamos al acuerdo de hacer la ley de cuarentena. Por eso es que de repente ustedes vieron que Arena aprobó esa ley de cuarentena, era porque era producto de un consenso que tuvimos con la Sala de lo Constitucional. Llegamos a ese acuerdo. E incluso el día siguiente hubo otra reunión en donde se reunieron el delegado de la Sala de lo Constitucional, se reunieron con Rodrigo Ávila y con René Portillo Cuadra. Y ellos plantearon algunas dudas que tenían sobre la ley y le hicieron las correcciones a esa ley de cuarentena. Una vez fue aprobada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional en privado, lo cual no se puede hacer porque ellos no pueden adelantar criterios. Sin embargo, ellos me dijeron: lo vamos a hacer de esta manera para poder darle estabilidad al país. Claro, estaban bajo la presión de otros entes. Y ahí estaba a la par del presidente de la ANEP, estaba Raúl Melara, el fiscal general de la República, también avalando lo que se estaba aprobando en ese momento. Se aprobó la ley de cuarentena y esa misma ley de cuarentena fue la que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional. En el paquete de inconstitucionalidades declararon inconstitucional la propia ley de cuarentena que ellos mismos habían avalado frente al fiscal general de la República, frente al embajador de Estados Unidos, frente al que ese entonces era presidente de la ANEP, frente al jefe de fracción de Arena y frente al presidente de la República, este servidor. ¿Y qué significa esto? Tal parece que con el cambio de presidente de la ANEP cambiaron las reglas del juego. Y ahí el presidente denunció que existe un contubernio de todo el sistema para bloquear a este gobierno liderado por Javier Simán. Por lo que el presidente vetó y prohibió todas las reuniones de su gobierno con la ANEP. Pero bueno, señores, después de tanto que han jodido los diputados y los tocapitos, se acabó la cuarentena obligatoria. Desde hoy la cuarentena es voluntaria, así que salga solamente si es necesario, use la mascarilla, siga las medidas de distanciamiento social y de protección y no ande viroteando por gusto. Recuerde que su vida y la de su familia está en juego. Ya no hay restricción por DUI, ya lo quitaron los diputados, ahora es voluntario, como les digo. Y aunque ya no hay restricciones, el COVID sigue ahí afuera. Así que seamos responsables. El gobierno ya hizo todo lo que pudo y ahora es solamente responsabilidad nuestra el cuidarnos. Y tenga claro que si por la irresponsabilidad de la gente se disparan los contagios, nos van a volver a encerrar otros 3 meses y después no anden echándole la culpa al gobierno. Se los aviso desde ya, así que a guardarse, solo a salir si es necesario, tomar todas las medidas de seguridad y a usar la tutumusta. ¿Por qué me está quitando el nylon? Me quita el nylon, hombre, si yo le vine a pedir que no lo quitara.
Pues otro que se quitó la máscara y reveló que forma parte de la maquinaria que busca destituir al presidente Bukele fue el exdiputado de Morena, Juanito Wright, líder de la nueva y remasterizada Arena 3.0, también conocida como Arenita Light, deslactosada y progre. Los riquillos cuyos papis les pusieron su partidito Nuestro Tiempo. Pues Juanito Wright tuiteó: para que sobreviva nuestra democracia ya no basta con elecciones libres en 2021. Hay que iniciar un proceso de antejuicio en contra del presidente Nayib Bukele. Está claro que busca apropiarse del poder total. Si tardamos, más nos vamos a arrepentir. Perdamos el miedo. Miren al dundo de Juanito, dice que para defender la democracia ya no solo bastan las elecciones libres, sino que hay que quitar al presidente. Según Juanito Wright y Nuestro Tiempo, hay que derrocar al presidente, hay que darle golpe de estado. Y lo que le preocupa a Juanito y a la mayoría de la oposición de este país es que el presidente Bukele representa una amenaza al statu quo de la élite corrupta de El Salvador, de los poderes fácticos, de la oligarquía. Con Bukele se les acabó la fiesta y los privilegios que antes tenían. Por eso es que les urge quitar al presidente, porque por primera vez no tienen a un cholero y a una chichincle sentado en la silla presidencial. Por eso es que les encachimba que el hombre les diga sus verdades y salen con que ¡ay, el hombre solamente tira odio y división! No, lo que pasa es que se les acabaron los privilegios. Se acabaron aquellos tiempos en que nadie denunciaba la corrupción del sistema. De verdad, pues porque Funes la denunció, pero ya sabemos que solamente era, mire, pura casaca. Se acabó aquel tiempo en que los corruptos, como el papá de Juanito Wright, que se robó 10 millones de los fondos de Taiwán y no sé cuántos miles de millones con el caso Cel, quedaban impunes como si nada, pues se les acabó la fiesta, como les digo, y eso le duele a Juanito y a estos bichos pasmados de Nuestro Tiempo. Pues Juanito, te paseaste en tu partido, que de hecho ya había nacido muerto, y en el que pensaban llevar como diputada a Bertóxica. Dios nos libre que una culebra de esa especie llegue a la asamblea, señor. Por favor, protégenos. Ya fue demasiado, ya. Miren, COVID, tormentas, huracanes, terremotos, avispones gordos, pollos salvajes. Por favor, señor, ya no nos castigues con Bertóxica en la clica legislativa, señor. O mejor, manda fuego. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones de un nuevo video. Recuerda que al final de cada programa estaré enviando saludos a aquellos que me sigan en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Hoy quiero mandar saludos cordiales a Mirna Carrillo y a su hija Jessie, a Canadá, que son fieles seguidoras de Escenario Político, a Sofía González, a Rosario Mendoza, a Loida Alas y a Larisa Hernández. Gracias por seguir este programa. No te olvides de comentar, compartir y darle like a los videos. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político, que se produce desde Estudios Valladares para el mundo. Hasta la próxima.